Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio, Carlos. Secretaria, primeras reacciones o primeras medidas, no entrar en pánico. ¿Qué tan auténticamente contagioso es este COVID-19? Bueno, es muy importante esta primera medida, es esencial junto con otra. Informarse en fuentes oficiales y no replicar rumores y no dar cuerda a las notas falsas. El COVID-19 es una nueva enfermedad, efectivamente, un nuevo coronavirus, pero su porcentaje de casos graves es un porcentaje pequeño. Es alrededor del 10-11%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de las personas pueden cursar con un cuadro leve, como un catarro común, o con algunas molestias generales de malestar, de fiebre, pero sin requerir una atención especializada, hospitalaria. Esto es muy importante para que la población lo sepa y no entre en pánico. Otro elemento central es que el caso confirmado de Ciudad de México y el caso confirmado de Sinaloa son casos importados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos todavía circulación local de nuevo coronavirus. O sea que no es que alguien que tenga un cuadro respiratorio en este momento ya esté pensando que tiene nuevo coronavirus, excepto si tuvo contacto con alguno de estos casos o si tiene antecedente de viaje a China o a estos sitios que están también ya monitoreados porque tienen circulación local, que son Singapur, Hong Kong, Japón, Italia. Doctora, la trazabilidad del virus, de los pacientes que tienen virus, a muchos les preocupa o se preguntan. Las personas, los casos confirmados en Ciudad de México y en Sinaloa, ¿con quiénes más tuvieron contacto en el avión, en el taxi, en los 2 días antes de que se reportaran a los centros hospitalarios respectivos? Toda esa secuencia, la autoridad, ¿cómo la está siguiendo? ¿Cómo les está siguiendo el rastro? Sí, esto es muy importante para que la población conozca el sistema de vigilancia epidemiológica, que es invisible, pero se hace todos los días. Lo que hace es monitorear todos los padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, que no nada más es este nuevo coronavirus. Entonces son sistemas ya muy aceitados, con protocolos establecidos donde se identifica un caso, se hace el análisis de contactos, se hace el seguimiento de contactos, el monitoreo y en este caso se aíslan los contactos. Entonces eso, desde el momento en que el caso calificó como caso sospechoso, se inició todo el estudio de contactos. Pero esto se hace para mucha patología que está sujeta a vigilancia epidemiológica. Nada más les pongo un ejemplo. El caso importado de sarampión que se identificó en Ciudad de México, era de Estado de México, pero era un sobrecargo de una aerolínea. El estudio de contactos implicó el estudio de 150 contactos, visitas domiciliarias, seguimientos de estos contactos, monitoreo, llamadas periódicas para ver cómo estaban evolucionando, identificación de antecedentes vacunales, etcétera. Entonces, es un protocolo muy establecido para todas las patologías sujetas a vigilancia epidemiológica. Entonces, que por eso la preocupación de las personas, pues no tiene, entendemos que están preocupadas, pero que tengan la certidumbre que ese trabajo técnico lo sabemos hacer y lo hacemos permanentemente. A partir de la confirmación de los casos en Ciudad de México, en Sinaloa, por lo pronto, muchos nos preguntamos, ¿qué sigue? ¿Qué debemos de hacer? Nos ponemos cubrebocas, intentamos no salir más que a lo indispensable, tomamos vitamina C, cuidamos a las personas mayores. Tenemos que hacer lo que debemos hacer siempre, que es mantener una buena higiene, sobre todo el vehículo principal para los contagios de enfermedades respiratorias, no solo con el nuevo coronavirus, son las manos. Las manos y las gotitas de saliva que emitimos a través de toser o estornudar. Entonces, 2 cosas que debemos hacer siempre es lavarnos las manos, utilizar el gel con alcohol 70%, limpiar las zonas comunes, la mesa,
áreas donde tocamos muchas personas estas zonas, y también el estornudo de etiqueta, es decir, estornudar en el ángulo interno del brazo. Esas son medidas fundamentales que contribuyen a cortar el mecanismo de transmisión. O sea, eso es fundamental. Yo diría, y que es una frase nuestra que estamos insistiendo, la salud está en nuestras manos. Las personas son el primer momento de prevención con estas actividades tan simples. No son nada espectaculares, pero son fundamentales para reducir la propagación de muchas enfermedades. El sistema de salud de la Ciudad de México, en coordinación con el sistema de salud federal y en coordinación con los otros estados de la República Mexicana, doctora López Arellano, están preparados. Hemos tenido y hemos dado noticias de desabastos de medicamentos, en fin, de otros asuntos. La pregunta me parece es pertinente. ¿Se está preparado? ¿Se cuenta con los medicamentos, los insumos necesarios? Por cierto, ¿qué medicamentos, con qué medicamentos se trata un caso confirmado de COVID-19? No hay tratamiento específico. En general son medidas de sintomáticas, y si fuera caso grave son medidas ya de soporte. Estamos muy coordinados con el Gobierno de México y con los gobiernos estatales. Hay una conducción desde la Subsecretaría de Promoción y Prevención y Promoción de la Salud, con el subsecretario López-Gatell y con el director general de epidemiología, que es el vocero único de todo el problema del coronavirus. Y también tenemos los equipos epidemiológicos especializados, estamos en coordinación. Por ejemplo, nada más para que vea de las cosas que se han hecho, la capacitación masiva a epidemiólogos, a jurisdiccionales, a epidemiólogos de hospital, a directores de hospital. Se concluyó la semana pasada la primera fase y eso involucró a varios estados. Nosotros participamos más o menos con 100 gentes en ese momento, se capacitaron en relación al nuevo coronavirus. Todo esto está articulado con gobierno federal, con el gobierno de México a través de la subsecretaría en la Dirección General de Epidemiología. Entonces hay mucha coordinación. Efectivamente ha habido un abasto, irregular, sobre todo en algunas claves que han quedado desiertas, pero eso no ha puesto en jaque la operación de los hospitales. La red de la Ciudad de México, su capacidad instalada en los 2 niveles de atención, ambulatorio y hospitalario, está funcionando. Tenemos 2.387 camas sensables, 1.500 no sensables, tenemos consultorios, cuartos de aislados, tenemos rayos X, gabinete, equipo de radiología portátil, tenemos ventiladores, o sea, está preparado para la atención en general de la población. Saben que estamos todavía en el periodo final de el periodo de influenza, entonces todos estos servicios se ofrecen a la población permanentemente. Los casos graves por nuevo coronavirus es un porcentaje realmente pequeño. El 90% de los casos son casos leves. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy parecido a un catarro común. Entonces, también eso, ya ahorita son casos importados, son casos leves, los que están en Sinaloa y en el INER. Se identificó ahí y ahí está, el caso aislado, no requiere hospitalización, es un cuadro leve. Pero cuando en la eventualidad de que se presenten más casos importados o que estos casos importados empiecen a contagiar, sobre todo a los contactos iniciales más cercanos, las familias, la mayoría va a ser casos leves. Si alguien tiene sospecha, presenta algún síntoma y no tiene ningún antecedente de haber estado en contacto con alguien que hubiera visitado alguno de estos países que ya han sido confirmados con casos positivos, ¿cómo debe de orientarse? ¿A qué autoridad consultar, o a su médico, a la clínica más cercana? ¿Qué debería uno de hacer? Y doctora, las pruebas para determinar si es positivo un caso sospechoso
¿Tenemos suficientes? ¿Las tienen? ¿A qué nivel de atención médica? Cualquier caso de enfermedad respiratoria leve o moderada, lo que se recomienda es que vaya a su centro de salud o a su médico familiar o a su clínica familiar para que sea manejado. Sobre todo si son cuadros virales, no hay tratamiento específico, excepto en la influenza H1N1. Entonces la recomendación es, si es un cuadro leve, es mejor guardar reposo, quedarse en casa, tomar los remedios caseros y de la abuelita, hidratado con té, ¿sí? Algún analgésico para reducir la molestia, pero no tiene mayor problema si no tiene esos antecedentes. Si tuviera antecedente de viaje a alguno de estos países, es muy probable que ya lo hayan identificado regresando en el aeropuerto, entrando a la Ciudad de México. Ahora, si eso no fuera el caso y tiene alguna sospecha, hay un número telefónico del Gobierno de México, de la Dirección de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, donde le pueden resolver sus dudas para que no se mueva de su casa y le pueden hacer un primer sondeo telefónico. Entonces, esto es importante porque ahorita no vamos a tener, o sea, la gente que está enferma con gripa, con cuadros respiratorios, no va a ser de nuevo coronavirus, todavía. Los casos importados y solamente los que han tenido más riesgo son los familiares, los contactos inmediatos que ya están aislados y están monitoreándose. Por último, doctora, el factor edad y el factor clima, es decir, qué tan cálido o frío están los ambientes aquí en la Ciudad de México o en cualquier punto de la República Mexicana. Sí. Antes de contestar estas dos últimas preguntas, le comento sobre las pruebas. La prueba la montó muy rápido el INDRE. Eso es muy importante porque en cuanto hubo una prueba diagnóstica para confirmar los casos, el INDRE la montó. Y en este momento los 32 estados tenemos capacidad de hacer las pruebas. En el caso de la Ciudad de México, el laboratorio que se hace cargo de la vigilancia epidemiológica ya tiene a partir de hoy la capacidad de hacer la prueba. Ahora el protocolo indica que aunque el estado o la entidad haga la prueba diagnóstica y que salga positiva, de todos modos el INDRE tiene que confirmar. Hasta este momento ese es el protocolo. Entonces eso en relación a las pruebas. En relación al periodo, a la temporalidad, las enfermedades respiratorias son estacionales y en el caso de enfermedad respiratoria aguda, infecciones, en particular la influenza, se vigila desde octubre hasta el próximo mes. Entonces estamos en el cambio de clima, efectivamente contribuye a que disminuyan las enfermedades respiratorias, todas. Esto es a las infecciones. Esto es importante porque también es un punto a favor de que este nuevo coronavirus va a tener una temperatura no favorable para su transmisión, para su expansión. Y en relación a los adultos mayores, a la edad, sí efectivamente el comportamiento de la epidemia en China nos muestra que la mayoría de las personas afectadas y sobre todo los casos graves y las defunciones son en adultos mayores, que tienen una fragilidad por el momento, curso de vida que tienen. Sobre los mitos, doctora, la última, ahora sí, sobre los mitos, ¿se transmite por el aire, se transmite a través de los animales, que pueden ser vehículos, las mascotas domésticas? ¿Qué tan cierto, qué tanta verdad hay en ello? No, la transmisión es básicamente por gotitas de saliva que expulsamos al momento de toser o al momento de estornudar. O cuando nos tocamos, ¿verdad?, la cara, nos contaminamos con saliva y luego nos tocamos la cara, los ojos, porque básicamente las manos son las que ayudan a la propagación. Entonces, por eso tan importante el estornudo de etiqueta en la parte interna del antebrazo. Es muy importante el aislamiento doméstico cuando las personas están enfermas, cuando tienen enfermedad respiratoria, infección respiratoria, que no vayan a trabajar, que no vayan a la escuela, porque aunque no sea nuevo coronavirus, va a contagiar de resfriado común, de influenza o del cuadro que tenga en ese momento.
Entonces, estas medidas son muy importantes. Hay que combatir los mitos con información. Creo que ustedes tienen un papel fundamental en esto. También hay que combatir el miedo y la discriminación y el estigma. O sea, no puede ser que ahora estemos estigmatizando a personas que vienen de Asia. No debe ser. Es momento, como señalaba el video que se emitió ayer por el Gobierno de México, por el Gobierno de la Ciudad de México, por la doctora Sheinbaum, es momento de solidaridad, serenidad e información de fuentes oficiales, de fuentes verídicas. Creo que eso es muy importante para no caer en estas noticias falsas, en los rumores y sobre todo en el fortalecimiento de mitos que lo único que hacen es que vivamos con miedo. Doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por su buena disposición para con la audiencia del Grupo. Bueno, pues ahí tiene usted lo que nos comentó la secretaria de Salud, lo que le está informando a usted y le comenta a usted. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.